buenas tardes. Bienvenidas a esta cuarta sesión que hemos denominado Cuerpo, Huellas y Memoria. Otra vez, como tal, el cuerpo se toma la palabra y en esta ocasión tenemos tres invitadas muy especiales, todas con una gran experiencia alrededor de este trabajo de pensar el cuerpo, de trabajar con el cuerpo, de habitar el cuerpo de otras maneras y fundamentalmente desde mundos simbólicos. Entonces me voy a permitir presentarlas y presentar este espacio que además ellas muy poéticamente han querido dividir en tres partes. La primera parte la llamaremos Memorias, en donde además de presentarle sus experiencias y su trayectoria académica, eh, eh, presentarán sus experiencias como tal. En el segundo momento vamos a hablar de la corporeidad como frontera. Entonces allí se desarrollarán algunos conceptos sobre eso, algunas experiencias e inclusive se cierra con un video. Y la última parte que tiene que ver con todo esto de pensar el cuerpo sensorialmente y por eso lo llaman lo sensible. Entonces, bueno, queridos colegas, queridos audiovidentes, entonces me permito presentar a Patricia López Benítez. Bueno, ella es licenciada en básica con énfasis en educación artística, es especialista en infancia, cultura y desarrollo y magíster en estudios artísticos. Bueno, ella tiene una gran experiencia a nivel de docencia universitaria, también escolar y atención a primera infancia. Bueno, ha trabajado bastantes proyectos alrededor de la danza y el audiovisual. También ha dirigido diferentes montajes escénicos en danza. Ha sido asesora y acompañante de propuestas pedagógicas en contextos no formales. Y ha ganado pues, diferentes estímulos y reconocimientos académicos y artísticos a nivel distrital y nacional. Ella en este momento está en la ciudad de Armenia. Nuestra segunda conversadora es Celia Gillette Medellín Tobón. Ella tiene un magíster en estudios artísticos, es licenciada en educación artística y ha investigado en campos críticos sobre las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades. También es docente e investigadora de la Secretaría de Educación del Distrito y es performer del grupo Pasarela de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y finalmente tengo el honor de presentar a Carolina Maecha Quintero. En este momento es doctorante en Artes del Espectáculo de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Es máster en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía. Es maestra en Artes Escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero además es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, además es profesora licenciada de danza y circo de la Universidad de Toulouse, profesora de danza también de un espacio también en Toulouse, en Francia, y en este momento supongo que nos está hablando desde Toulouse. Y bueno, y quien les habla, Freddy González, docente de la Secretaría de Educación, doctorante en Pensamiento Complejo de la Multiuniversidad, magíster en Estudios Artísticos y magíster en Literatura, maestro en Artes Escénicas y también licenciado en Lingüística y Literatura. Y haré el papel de moderador para darles el uso de la palabra, también un poco para que ustedes, los invito a que ustedes intervengan en el chat, de tal manera que nos podamos interconectar, que podamos hablar, que podamos dedicarle esta hora y media a pensar desde el cuerpo, a pensar alrededor de esto de las huellas y la memoria. Y bueno, les doy la palabra primero a Patricia, y quiero suscitar también la reflexión a partir de un texto de Michel Serres, del texto Los cinco sentidos, ciencia, poesía y filosofía, también a modo de provocación.
La piel historiada lleva y muestra la vida propia o lo visible, desgastes, cicatrices causadas por las heridas, porciones de piel endurecidas por el trabajo, arrugas y surcos de antiguas esperanzas, manchas, lunares, eczemas, psoriasis, paños. Allí se imprime la memoria. ¿Por qué buscarla en otra parte? O la invisible, huellas fluctuantes de las caricias, recuerdos de la seda, de la lana, los terciopelos, las pieles, los fragmentos de roca, las cortezas rugosas, las superficies rasposas, los cristales de hielo, las llamas de fuego, timideces del tacto sutil. Entonces me permito darle la palabra a Patricia para que aborde esta primera parte que tiene que ver con memorias. Buenas tardes para todos y todas. Me alegra, me complace estar en este espacio, generar estos encuentros desde la distancia, pero con común en ideas, en tejidos que vamos construyendo. A todos los que están aquí en este espacio, gracias por escucharnos, por acompañarnos, por hacer parte. También los invitamos también a que escriban sus comentarios, sus preguntas. En este primer momento de memoria, lo voy a llevar es un poco al recorrido que he tenido, perdón, y de donde nace también todo lo que les voy a contar más adelante. Y es esos espacios a los que he llegado y que me han tocado. En primer lugar, la licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de la Universidad Distrital. Fue un espacio donde me llenó la vida de arte, pero también de entender las dinámicas de la pedagogía, de pensar en el otro, de construir para la sociedad y de construir en conjunto. Luego nace mi hijo, donde también empiezo a pensar qué mundo requiere y le voy a dejar a mi hijo y qué mundo voy a dar, ¿no? A mi hijo qué mundo también va a recibir y él cómo va a llegar a ese mundo como alimento. Luego llega la especialización en infancia, cultura y desarrollo, y es donde empiezo a creer en el potencial que tienen todas nuestras infancias, en la necesidad de pensarnos y en la necesidad de escucharlos para crear y para transformar nuevas realidades. Luego en la maestría nace el espacio de reflexionar en mí, de pensar en estas huellas que han marcado y de una otra manera empiezo a enfocarme en el cuerpo, como ya lo había hecho anteriormente, pero pensar en esas huellas desde mi mamá, desde mi madre, y en esas huellas de sus palizas, en esas huellas de su infancia. Y cómo esas huellas también han trastocado en mí y luego, finalmente, cómo empiezo yo a abordar estas marcas que tengo, esas historias de vida que llevo en mi piel y que también están agarradas al alma. Y empiezo a entender un poco que es como la frase que hay para este espacio, es, si te importan más los zapatos que el camino, no vale caminar. Y es como que creo que en cada lugar vas aprendiendo más allá de obtener un título, sino cómo también nos vamos agarrando de experiencias, de sentimientos, de relaciones que nos hacen crecer como seres humanos. Es tener esa mochila invisible que llevamos, muchas veces las llenamos con piedras, pero creo que esa mochila también la llenamos con plumas que nos hacen volar, y es pensarnos en esa construcción que hacemos y que hacen los espacios para construirnos como seres humanos cargados de emociones, sentimientos, relaciones y experiencias. Y creo que la memoria que hoy tengo y que estoy construyendo es con base a todos esos espacios y también a esas personas maravillosas que se han topado pues en mi camino y que realmente les agradezco y sé y entiendo hoy que el camino es más valioso que los zapatos. Gracias.
Bueno, entonces me permito ahora darle la palabra a Gillette para que hable sobre sus memorias personales a propósito de la piel y a propósito de lo que tiene que ver con las intersensibilidades. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Me alegra mucho estar en este espacio y compartir con colegas investigadores tan comprometidos con, podríamos llamarlo, el buen vivir. Mi investigación se centra en el reconocimiento de las intersensibilidades de las tactilidades solidarias. Y a lo largo de mi vida, este tema ha sido y fue muy recurrente. Preguntarme constantemente y de diferentes maneras por los intercambios entre el sentir del otro y mi propio sentir. Todo esto ha estado todo el tiempo en contraste, ¿sí?, o en tensión con las tactilidades del maltrato del cuerpo, algo de lo que nos hablaba hace un momento Patricia. Cómo esa violencia, esas agresiones, esa fragmentación de las personas, ¿no? Todo ese constructo, por un sistema económico y político decadente que ve al ser humano como un objeto de uso y desuso. Entonces, esta tensión, todo el tiempo en esa búsqueda, me lleva también a reconocer que desde esa práctica, desde ese vivir diario, esas violencias aún eran más complejas en mi condición, ¿sí?, en mi propia condición corporal, del hecho de ser mujer. Entonces empieza esa pregunta de ¿qué relata mi piel? ¿Qué relata y qué pasa ahí? Y esto estaba todo el tiempo entrelazado con la experiencia vivida por otras mujeres a lo largo del mundo. Desde mi mamá, pasando por las mujeres que me rodeaban, por las mujeres de la ciudad, del país, del continente, llegando a todo ese extremo y reconociendo ese dolor vivido por el hecho de ser mujeres. Entonces, todo esto me lleva a explorar, a preguntarme constantemente, pero desde la acción. Hay un momento en el que de manera profunda me acerco al estudio de las intersensibilidades y reconozco mi centro, las tactilidades solidarias, en el 2011, cuando iniciando la maestría, diagnostican a mi padre de un cáncer terminal. Un golpe muy duro para toda mi familia. Ahí tomo la decisión de manera consciente de ser su cuidadora. Y desde esa experiencia vivida me encuentro con que las tactilidades eran una forma de ejercer mi autoconocimiento y a la vez me di cuenta que podía tocar al otro para ayudarlo a aliviar un dolor, reconociendo que había logrado intencionar el tacto de manera solidaria. En ese mismo momento, vuelvo a encontrarme con la investigadora Sonia Castillo, que es un ser muy, muy apreciado, ha estado en todo mi recorrido académico. Y Sonia Castillo, desde la maestría, me invita a participar de la creación del grupo Pasarela, el colectivo de performance Pasarela, donde comenzamos a preguntarnos ahí por eso vivido, por eso sentido, en relación con lo social. Trabajar desde este colectivo fue reconocer
que todo el tiempo estaba haciendo performance, que había estudiado danza, teatro, había crecido con la música, había estudiado las artes plásticas, y en estos estudios no me ubicaba en uno como tal, sino que buscaba reconocer eso sensible desde las artes, pero sin límites. Entonces ahí es cuando me pregunto por la docencia y entro a cuestionar el qué pasa en la escuela, el qué necesitan nuestros jóvenes, el qué necesitaba cuando yo era niña, cuando fui adolescente. Y empiezo a relacionar todo lo trabajado con Sonia desde lo sensible sintiente, desde las maneras de relación sensibles, cómo reconocer desde la performance eso que se estaba encontrando ahí, más allá de la piel, en esa corporeidad. Y hoy pues me encuentro como investigadora de la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, en búsqueda de reconocer ese otro estar en la escuela. Gracias. Muy bien, Gillette. Muy bien, entonces ahora le doy, sin más preámbulo, lugar a la voz de Carolina, quien trabaja este asunto de las migraciones. Ella tiene esta experiencia a propósito y la manera como la ha pensado y cómo eso también ha dejado huellas. Entonces, Carolina, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Ante todo, quiero agradecerles por la invitación y por la posibilidad de compartir este espacio con ustedes. Pues básicamente, digamos, el tema de las memorias, como yo lo abordo, es a partir de mi experiencia como mujer migrante latinoamericana. Además, bueno, mi formación es importante también porque esto como que me ayuda a aclarar muchas cosas, pero lo que fue, digamos, el motivo principal para mí, para empezar a hablar de la memoria, fue la necesidad de hablar de mi experiencia de migración. Y mi experiencia de migración que posteriormente fue conectada con la experiencia de migración de otras mujeres que tuve la oportunidad de encontrar acá y con las cuales empezamos a establecernos una pregunta, bueno, ¿de qué manera la migración como tal recorre el cuerpo de alguna manera? ¿De qué manera la migración deja memoria en el cuerpo? ¿Y todo por qué? Porque digamos que el ser mujer migrante latinoamericana le coloca una connotación particular a este suceso. Genera el ser migrante, puede traer cosas positivas, pero puede traer cosas muy conflictivas también. Y que por el hecho simplemente de estar respondiendo a lo que es la necesidad del vivir el día a día, de adaptación, de estar en otra cultura, tú no tienes la posibilidad, digamos, de digerir qué es lo que está pasando, cómo está pasando ese proceso en ti, cómo lo está viviendo tu cuerpo. Entonces, a partir de esa necesidad de aclarar muchas cosas en mí, yo hice un solo de danza que hablaba justamente de esa experiencia y lo que yo quería buscar sin gran ambición en ese momento inicial era indagar en mi cuerpo de qué manera eso había dejado alguna memoria y lograr entender de qué manera todo este proceso de migración participaba en la construcción de mi identidad, pero de mi identidad corporal, es justamente el darle ese valor al cuerpo como lugar, como espacio de construcción del sujeto y como lugar y espacio de construcción del discurso y del discurso de lo que asume, no es tanto el establecer un testimonio de lo que asume una mujer migrante, no, es realmente el indagar el cuerpo de qué manera quiere expresarse frente a ese suceso específico.
Entonces ya posteriormente ese solo me generó muchas preguntas. Yo empecé a trabajar esto desde lo somático, pero también me di cuenta que tenía conexiones con otras mujeres que estaban sintiendo lo mismo que yo y que además de todo la posibilidad de generar este espacio generaba una posibilidad de compartir esta experiencia y de generar una pequeña red que nos permitiera entender de qué manera podríamos, digamos, a llegar a resolver todo esto de estar entre lugares, de estar un poco en una condición desterritorializadas. Entonces, en ese sentido, bueno, ya luego yo posteriormente yo estoy haciendo el doctorado, eso es algo fundamental para mí, pero digamos que lo que yo siempre coloco encima de todo es, digamos, esa experiencia de vida, esa experiencia de vida, de memoria, que me permite establecer la importancia y ahora yo estando fuera del país, yo también he acompañado, bueno, procesos de memoria a partir del cuerpo en Colombia, porque trabajé también con mujeres migrantes, pero desplazadas por el conflicto armado. Y como todas estas experiencias, el hecho de estar fuera de mi país, el hecho también de tener una visión política de mi país, el hecho también de tener una visión política en cuanto a mujer, me hace pensar que la construcción de la memoria y el aclarar de qué manera se construye una identidad de un individuo, de una individua, de una comunidad, de una colectividad y de un país, tiene que pasar por ese trabajo de cuerpo. Entonces yo coloco las manos en el fuego completamente a partir de eso. Además de ese trabajo de mujer migrante, también aquí tuve la posibilidad de compartir una performance que hicimos en Colombia sobre justamente el tema de la memoria, pero la memoria de los desaparecidos y desaparecidas del Palacio de Justicia. Trabajamos aquí con personas que están en el exilio y con familiares, y es el hecho de que en torno a ese cuerpo que es un territorio, que es el territorio nacional, que es la historia, que es nuestra identidad, cómo se teje colectividad y el hecho de estar en torno a a la posibilidad de vivenciar, de expresar lo que siente el cuerpo frente al exilio, yo no soy exiliada, pero frente a una migración, también estableciendo un poco un poco como una distancia hacia lo que sucede en el país también. Es sinceramente también lo que a mí me abocó también a dar el paso de emigrar. Cómo ese cuerpo se puede llegar a volver a construir desde acá y cómo podemos construir memoria desde acá como mujeres migrantes, como colombianas migrantes, como personas migrantes que aportamos también a la construcción de la memoria del país. Perdón, yo quería, antes de continuar mi intervención, hay un video, bueno, que quiero compartirles, que hace parte, digamos, de este proceso de creación, porque digamos que esta mezcla teórica y esto como que yo lo centré mucho hacia la creación, porque todo este proceso lo que me llevó fue a crear, a crear, a crear, a crear. Tengo evidentemente referentes teóricos, pero de los que trato de no trato de ocultar, digamos, el valor de esa experiencia a partir de esa lectura de conceptos, y quería compartirles ese proceso de creación que estoy llevando a cabo con mis colegas migrantes, donde trabajamos pues todo este tema de la interculturalidad y los estereotipos de mujer migrante. Yo pienso que es eso.
eh, hay unos puntos concomitantes en las disertaciones y hay una constante y se piensan como hijas, no solamente digamos de este país, sino también como hijas con un proceso de crianza, etcétera. Pero además la Patricia hablaba de su hijo y qué tipo de legado le va a dejar. Celia habla de las tactilidades solidarias y terapéuticas, diría yo. Y bueno, finalmente Carolina habla de su concepto de mujer migrante latinoamericana. Vamos a pasar a esta segunda parte y yo quería provocar para esta segunda parte que tiene que ver con las corporeidades, a la corporeidad como frontera. Y digamos que una piel es también una frontera o puede ser una posibilidad de aproximación a otros. Pero fundamentalmente estamos hechos de memoria y creo que nuestra piel está fundamentalmente hecha de memoria. Entonces Borges habla de cómo estamos hechos fundamentalmente de esa memoria, prácticamente que más allá de la presencialidad física, todo el tiempo estamos evocando y recordando a los otros. Entonces le doy la palabra ahora para invertir el orden a Carolina para que hable desde su planteamiento de cuerpo y emoción. Voy yo. Entonces, bueno, Sí. esa corporeidad como frontera, particularmente como lo abordo yo en cuanto a mujer migrante. Digamos que la categoría de mujer migrante como tal es una categoría nueva, que empieza a ser como reconocida como la necesidad de trabajar en torno a la vivencia subjetiva de una mujer migrante, por una particularidad que es pensar su cuerpo como un cuerpo transfronterizo. Es el hecho de pensar que es un cuerpo que trasciende fronteras, porque vive dos realidades, dos o tres realidades, depende también de cuántos lugares es donde haya intentado construir un proyecto de vida. Y son las realidades de su país de origen y su país de recepción, que hacen que, digamos, en cuanto es un cuerpo, que es un cuerpo desterritorializado, que es un cuerpo que vivencia dos realidades, dos experiencias, pero que también vivencia dos tipos de sistema de opresión, porque es así. Digamos que mi investigación es una investigación también feminista, básicamente feminista, porque si hay algo que me hizo llevar a mí desarrollar este trabajo de creación, fue el hecho de sentir las opresiones que jugaban en mí en cuanto a mujer, opresiones que venían de mi país de origen y opresiones que vienen de mi país de recepción. El hecho de por ejemplo, los estereotipos, se vive como tal estereotipos frontera, estereotipos de mujer colombiana, mujer latinoamericana en Europa, bailarina, estereotipos de mujer en Colombia. Y el hecho de cómo ese cuerpo es un cuerpo político, es un cuerpo que además de ser como también un lugar de opresiones, es un lugar de resistencia también. Y cómo ese cuerpo, a partir de ese proceso, que es un proceso somático, que yo también trabajo con el teatro del oprimido también, pero principalmente somático, consigue aclarar a partir de esa investigación, de esa memoria, esas opresiones que hemos asumido como legítimas, de cierta manera, como ya dadas, y la necesidad de resolver todo eso dentro del cuerpo, es decir, de resistir desde el cuerpo. Entonces, el entender ese cuerpo como frontera quiere decir que hay un tránsito entre culturas también. Es un tránsito entre la cultura de origen. Bueno, yo viví en 3 países, puedo decir que viví, porque, digamos, tuve la experiencia de convivir con culturas que no son las mías y realmente empezar a rehacer proyectos de vida desde cero. En cada uno de los dos países extranjeros en los que viví, y cómo el cuerpo
recoge dentro de ese estar entre lugares, capta cosas que lo construyen también de cada una de esas culturas, que solamente pueden llegar a ser evidenciadas y valorizadas también una vez estás fuera de ese contexto. Entonces, por ejemplo, yo en este momento consigo valorizar muchas cosas de lo que me hizo Colombia en cuanto a mujer, en cuanto a mi corporeidad, estando acá en Francia. Pero asimismo, cuando voy a Colombia, me doy cuenta que la experiencia que tengo como migrante me ha construido una visión de mi corporeidad diferente que también siento que puedo valorizar y que me construye. Entonces, ese cuerpo viene siendo como ese espacio, ese crisol donde se mezcla todo esto y donde evidentemente, donde quedan las memorias, las huellas, es en ese cuerpo. Yo hago como ese ejercicio de observar mis transformaciones físicas, y no solamente por la vejez, sino también de la manera como yo empiezo a vivenciar mi cuerpo. En Colombia yo sentía como cosa muy, yo sentía una presión como muy, que también aquí existe también, como esa cosa de no sé, de que hay que tenerse así como mujer, hay que comportarse así como mujer, una mujer no puede hablar alto, una mujer siempre que tiene que estar bien peinada, una mujer tiene que tener cerrar las piernas cuando se sienta, etcétera, etcétera. Cuando tú sales, porque detrás de un proyecto de migración también hay un proyecto de emancipación de una mujer, porque es eso, el quitar un país con el costo que eso implica. Hay detrás un proyecto de emancipación de una mujer. Cuando tú sales, tú buscas es quitarte un poco esas corazas de opresión, ¿me entiendes? Y vivenciar otras cosas en otros lugares, aunque también vas a recibir otro tipo de opresiones y otro tipo de estereotipos que te van a limitar. Pero lo que quiero decir es que en ese proceso de construcción de la corporeidad, lo que sucede es que tú aclaras en realidad qué tipo de mujer quieres ser. No digo que eso no suceda cuando tú te quedas dentro del país, no. Yo digo que en este momento, como surge, es a partir de tener un cuerpo desterritorializado. Entonces, que permite aclarar ese tipo de proceso de construcción y ese tipo de proceso de construcción que es enteramente una escucha de los estados de cuerpo que, por ejemplo, yo trabajo mucho con imágenes, las imágenes como acontecimientos, como motivos de creación, como ciertas imágenes, por ejemplo, en el video que les pasé, como el vestuario también, el vestuario ser mujer latina, bailarina en Europa, es pensar mujer bailarina que es colorida, que sonríe, que tiene el talón alto, que entonces ya estás instaurada dentro de un estereotipo y como a través de estudiar, de trabajar lo que ese vestido, lo que ese estereotipo que tienen, que te colocan ese vestido, que te quieren ver vestida de colores, de lentejuelas, de felicidad, como eso, esa exploración, tú te das cuenta que es un límite también. Y como tú quieres romper ese límite, yo fui consciente de eso porque estaba cansada de un poco de vivenciar eso y fui cada vez más clara cuando hice esa investigación corporal y yo dije, no, o sea, es que realmente esta no soy yo, esta no puedo ser yo, este es el lugar en el que puede colocarme en esta sociedad, pero yo soy más allá de eso. Entonces pienso que es interesante el entender esa corporeidad como frontera, porque justamente el estar en el entre lugares, en el estar en el flujo de algo, es lo que permite realmente la construcción y el hecho de tener un cuerpo que esté atravesado por diferentes corrientes, sean nacionalidades, sean familias, sean géneros, sea lo que sea. Pero el hecho de tener ese lugar de frontera es el hecho de poder dejar pasar eso, dejar pasar y pensar en que la corporeidad es algo que es performático, que se transforma todo el tiempo y que por lo tanto es algo que no es fijo. Y pienso que eso es muy interesante para nosotros como lucha, como mujeres, el pensar que nuestra corporeidad, y para los hombres también, para salir, digamos, de este sistema patriarcal,
colonialista, racista, el pensar que esa corporeidad tiene que ser móvil, tiene que ser fluctuante y tiene que dejarse tocar por las necesidades y por las intensidades del flujo de cómo vibra la otra gente. Es eso. Bueno, Carolina, seguramente hay un cuerpo político de resistencia, pero además que se reterritorializa, creando nuevas fronteras y nuevas percepciones seguramente de la corporeidad y de los espacios. Bien, le doy ahora la palabra a Gillette para hablar de intersensibilidad en relación con este asunto de la corporeidad como frontera y si existe frontera o hasta dónde llegan esas fronteras. Bueno, creo que es muy importante comprender que necesitamos reconocer lo femenino. En ese punto, al lograrlo reconocer, la corporeidad toma un sentido de entender que estamos en una experiencia constante, que esa condición, ¿sí?, esa condición corporal en la que nos encontramos, todo es cuerpo, ¿sí?, todo lo que nos rodea, todo lo que toca nuestra piel, todo lo que nos toca de diferentes maneras, todo es cuerpo. Entonces, llegar a la escuela, encontrarme, Carolina, te escucho y es entendernos en esas condiciones, ¿no? Llegar a la escuela, a una clase donde los chicos llegan con toda su carga corporal, ¿sí?, en toda esa condición de desplazamiento, donde el desplazamiento no solamente es físico, ¿no? En esa carga emocional de estar en un lugar extraño, en esa carga emocional nos han educado para que el otro sea mi enemigo, para que me burle del otro, para que me aproveche de sus debilidades. Entonces, pensarnos, o sea, apostarle a la juventud, apostarle a los niños, en mi caso, era una apuesta a la vida, una apuesta a pensarnos en un mundo diferente para nuestras generaciones. Y es reconocer que esa corporeidad encierra eso social, encierra esa condición que está viviendo, sintiendo, que estamos ahí, moviéndonos, ¿sí? Y eso otro que es lo físico. Entonces, esto me lleva a entender la importancia de comprender que el mundo es frágil y bello, que esos niños, así como mi padre, ¿sí?, y yo, que soy la que estoy constantemente en esa experiencia, comprendo que la tactilidad es una performance que rompe la performatividad del maltrato a eso que somos, ¿sí? Por lo tanto, la tactilidad solidaria la termino reconociendo como la dimensión de las intersensibilidades del amor, que se explora en tanto que es el elemento principal en torno al cual giran los intercambios sensibles. En esta dimensión, el diálogo se vuelve tan estrecho, ¿sí?, con los estudiantes, en esa época con mi padre, con las personas con las que uno interactúa de una manera ya diferente, porque ya logras entrar, ¿sí?, en un diálogo mucho más amplio. Lo que permitió reconocer la necesidad más profunda
o buscar esa necesidad más profunda. En el caso de mi padre, de no solamente la visita, como del, cómo está el enfermo, sino de adentrarse en su dolor, adentrarse en esas necesidades. Igual que en los estudiantes, en esos niños, en esos jóvenes, y en mí. O sea, ¿qué me está pasando? No negar lo que estoy sintiendo en ese hacer, en ese interactuar. Entonces, esta posibilidad de tocar con tal conciencia termina generando una enfática hacia la búsqueda de esa tactilidad, ¿sí? O sea, yo sigo hablando de esa tactilidad solidaria porque es lo que es como la nombro, porque es una manera de enfatizar como todo lo intersensible es en últimas táctil. Entonces me encuentro con que hay una tactilidad somática, hay una tactilidad visual. Nosotros tocamos con la mirada, nos tocan con la mirada, pero podemos ser conscientes del cómo tocar con esa mirada. La tactilidad olfativa, la tactilidad gustativa, la tactilidad sonora y esa tactilidad dramática que está en relación con todo eso que empieza a pasar ahí entre todos. Así a lo largo de este proceso voy reconociendo que yo puedo intencionar desde la solidaridad estas tactilidades en un sentido amplio. Entonces ya la clase de danza no es el estudiante va a un ritmo específico a bailar, porque el objetivo es que el niño le pase lo que le pase sin importar nada, tiene que bailar, porque ese es el objetivo de la clase. Pues no, se rompe con todo eso. Se rompe con la idea de que entonces como es una clase de danza, entonces no se puede hablar de la plástica corporal, ¿no? Que no se puede hablar de la plástica del espacio, de la plástica colectiva. Y así nos vamos con todas las expresiones artísticas, ¿no? O sea, imagínense, la clase de danza es una clase donde la música es corporal, la música está en todo, pero no la escuchamos. Entonces, empezarla a escuchar de una manera más conectada, reconociendo la importancia del porqué de esto, lleva a empezar a romper con el miedo, a romper con la negación, a desmenuzar eso de lo que no se quiere hablar. Entonces, se rompe esta frontera, ¿no? Y esa creo que es una búsqueda de romper fronteras. Nos han dicho que nuestro límite es la piel. No, no es la piel. No tenemos fronteras. Y si logramos trabajar más esa sensibilidad, ese reconocimiento de ese sentido, nos va a llevar a descubrir un mundo sensible. Que todo, con todo se puede sentir. Todo siente. Entonces empieza a cambiar nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los objetos, nuestra relación con el dolor del otro, donde ya nosotros nos comenzamos a reconocer a partir de lo que es el otro, de la persona. Esto termina alimentando. He logrado comenzar a reconocer ahí con los estudiantes esos valores, ¿no? Esa solidaridad. Entonces empieza a verse esa solidaridad, a sentirse ese cuidado por el otro, un elemento tan importante que hay que replantearnos. ¿Cuál es el miedo a cuidar al otro? ¿Cuál es el miedo a cuidarnos con los otros?
también la compasión, vista como el sentir al otro, ponerme en el otro para entender al otro y poderme vivir al otro. Entonces es comenzar a descubrir esas nuevas maneras, o bueno, no necesariamente sean nuevas, pero sí para nuestra escuela, para nuestras relaciones, efectivamente se vuelven algo nuevo cuando estamos en una sociedad del miedo, de la violencia, del cómo te destruyo, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, Gillette habló de una mirada esperanzadora de la escuela y de las relaciones intersensibles, inclusive sinestésicas, porque habla también de cómo el olfato o el gusto pueden ser también una manera de tacto. Bien, entonces terminemos esta parte con Patricia alrededor de esta última que tiene que ver con, bueno, que la corporalidad como frontera. Entonces le doy la palabra a Patricia y... Muchas gracias, Freddy. Empiezo con yo, mi nombre, yo, mi cuerpo, yo, mis emociones, yo, todo mi ser, en mis cicatrices, en mis huellas, mis recuerdos. Y he titulado este espacio un poco El cuerpo se viste de pieles, por la razón de las marcas, las cicatrices, las pecas, las manchas en el cuerpo son memoria e historias que nos construyen, son recuerdos profundos que la vida va entretejiendo, que están impresas en la piel y que finalmente son la herencia de lo que es nuestra existencia. El cuerpo es el relato vivo de lo que somos finalmente. Las cicatrices, las heridas, las marcas que tengo son mis historias. Obviamente tengo unas de caídas y por supuesto de levantadas. Tengo otras marcas de amor y otras de dar vida. Por ejemplo, la cesárea, que a veces es señalada, ¿no? Pero gracias a esa gran marca que me encanta, di vida. Con ello también me uno a lo que menciona David Le Breton. Él dice, siento y luego soy. Y lo menciono porque antes de ser seres racionales, somos seres emocionales. Antes de pensar, ya estamos sintiendo emociones, y el ejemplo son los bebés. Ellos lloran si tienen hambre, o si están alegres sonríen. Entonces lo que podemos decir es que nuestra primera sensación de vida es emocional. Y creo que crecemos y seguimos moviéndonos por nuestras emociones. Las decisiones que tomamos siempre son desde la emoción, desde el gusto, desde el querer, desde lo que soñamos. Entonces, sí es importante saber que somos emocionales, pero también somos racionales. Eso quiere decir que nuestra existencia es corpórea. Todo pasa por nuestro cuerpo. Y la piel es uno de nuestros vestidos, es la huella identitaria de nuestra vida, y por eso retomo mucho la piel y esas marcas que tenemos. El cuerpo y la piel es el privilegio del ser, pero también del sentir, del tocar, del palpar, del vivir, del recordar. Desde el gusto, recuerdo mi infancia, desde el olor me llevo a algún lugar. Entonces siempre está aquí todo este cuerpo tan presente, y desde el presente también el cuerpo carga todo el pasado, y es más, el futuro. Si yo sueño como cuando me compre la casa nueva, me emociono, o cuando tenga el título, me voy a emocionar. Entonces en el cuerpo está el pasado, está el presente, y también puedes sentir el futuro. En nuestra piel guardan, y en nuestras arrugas se guardan muchas historias
cada una con una carga diferente y un valor diferente. Esta pues dependiendo un poco pues de la situación que hayamos vivido. Pero pues también es importante reconocer que tenemos una herencia y está también en nuestro cuerpo. Los lunares que yo tengo, por ejemplo, varios son hereditarios y somos como con mis hermanas que el lunar, todas tenemos el mismo lunar, por ejemplo. Entonces, no es una individualidad sola, sino que también está cargada con esa historia y esa genética y esa herencia que traemos de nuestro origen. Y también el cuerpo tiene un contexto de donde vive y de donde se forma culturalmente, que también es importante pues resaltarlo porque hay características propias en las culturas y propias en el cuerpo. Hay que reconocer que tenemos huellas personales que las vamos creando, pero también hay huellas sociales, porque la sociedad, y estamos prestos a que la sociedad, 1, nos moldee, 2, nos forme o 3, nos transforme. ¿Sí? En algunos casos, que es difícil, ¿no? Para mí un poco, porque la sociedad nos enseña a ocultar, a tapar o a manipular nuestros cuerpos, a cambiar el tono de piel, a tapar las cicatrices, a ocultar algunas huellas, alguna marca, algún lunar de nacimiento. Las cicatrices no pueden estar a la vista, las arrugas tienen que ser planchadas y las pecas tienen que ser polvoreadas y tapadas con rubor, desconociendo así un poco y señalando también, ¿no? Señalamos algunas cicatrices, las estrías son mal vistas, la celulitis son criticadas, y así fragmentamos el cuerpo porque nos pensamos solo en un cuerpo visible y al fragmentarlo desconocemos que somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo pensante, somos un cuerpo espiritual, donde estamos con un cuerpo y la idea es hablar de un cuerpo total, más allá de un cuerpo solo visible, y no le damos como la aceptación a ese ser completo. Estamos en un momento donde se piensa en un cuerpo a la medida, en un cuerpo a la medida de un imaginario, el cuerpo a la medida de una publicidad falsa, el cuerpo a la medida de estereotipos que no están en una realidad del ser. Estamos en un momento del control del cuerpo, donde siempre estamos buscando manipularlo y transformarlo, a veces pensando solo en lo que quiere el otro de mí y no lo que yo quiero ser con mi cuerpo. Entonces a veces pareciera que el cuerpo solo es y no va más allá de lo que vemos, y esto es una fragmentación de lo que somos. Y se vuelve como un apocalipsis finalmente del cuerpo. Bueno, volvamos a la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Tiene una superficie aproximada de 2 metros cuadrados y pesa más o menos 5 kilogramos. Esto pues como en una referencia de una persona adulta. En el rostro vemos la edad de una persona, pero también podemos ver su estado anímico, su energía, cómo está en ese momento. Entonces es como no solo quedarnos en lo básico, sino poder ir un poquito más allá. Y como para concluir, pues les hago la anotación que somos seres de recuerdos. La memoria no se programa, ella tan solo va guardando, va grabando, algunas veces olvidando, pues todo depende de las experiencias y de los momentos vividos, pero finalmente nuestra piel
es el vestido de lo visible y lo invisible. Y finalmente esto hace la construcción y constitución e identidad de nuestro cuerpo. Y aquí también podemos incluir los tatuajes, ¿no? Porque los tatuajes son las marcas conscientes que nos hacemos, esas marcas que llevamos en el alma, esos sentimientos que llevamos en el alma y los queremos tener presentes y visibles y los ponemos en nuestra piel. Voy a compartirles un video. Este video ya es un poco viejito, pero finalmente es la raíz donde aterrizo mi proceso de pensarme en el cuerpo como recuerdo, en el cuerpo como historia, en el cuerpo como la constitución de lo que soy. Entonces, miremoslo. Gracias, Freddy. Conmigo, que me siento muy triste de tu pena motivo. Yo te juro no existe, no te enojes conmigo. Me entristece tu llanto, que si tú me has querido, yo también te amo tanto. Que sufro si lloras y si te ríes río. Tus penas, tus dichas y tu dolor son míos. No te enojes conmigo, que me mata tu enojo. Y ya ves, me maldigo porque lloran tus ojos. Conmigo, que me siento muy triste de tu pena motivo. Yo te juro no existe, no te enojes conmigo. Me entristece tu llanto, que si tú me has querido, yo también te amo tanto. Que sufro si lloras y si te ríes río. Tus penas, tus dichas. Bien, no solamente por el dejo de la canción, sino por las palabras escritas en el cuerpo, me hizo acordar de nuestras paternidades, de nuestras maternidades, y me estaba preguntando cómo los hijos también son otra manera de ser cuerpo. De alguna medida es cuerpo proyectado, pero además nos proyectamos en los otros, porque somos cuerpo colectivo, eso no nos podemos sustraer. Y un poco, Carolina, ya había hablado de esa reterritorialización de los cuerpos. En ese sentido no hay límites, hay intersensibilidades. Bien, pasamos a la última parte, que por supuesto es también muy interesante, que vamos a hablar de lo sensible, del mundo de lo sensible. Entonces le doy la palabra inicialmente a Patricia. Entonces, te escuchamos, Patricia. Bueno, sí, la parte sensible a la que yo, o con la que me conecto un poco, es desde esa parte, desde la emoción, pero también desde ese cuerpo, memoria. Tenemos una memoria semántica, lógica, pero el cuerpo también tiene su propia memoria, y es esa información que va guardando, que se va alimentando, y finalmente los recuerdos son emocionales, se alimentan siempre de emoción. Y menciono también esta memoria del cuerpo y este lenguaje no verbal que va más allá
de un movimiento, porque también es un gesto, una mirada o el olor. Los cuerpos huelen y cuando un cuerpo huele también dice cosas, ¿no? Es decir, el cuerpo siempre nos está hablando, siempre nos está comunicando. Que no lo escuchamos a veces es diferente y creo que esa es la tarea que debemos iniciar como docentes, una tarea gigante, y es cómo empezamos a educar y a reconocer los cuerpos como uno, sí, ese cuerpo físico capaz de tener habilidades, ese cuerpo biológico que nos enseña mucho la escuela, pero también tenemos que aprender a escuchar el cuerpo y saber que el cuerpo es emocional, que el cuerpo es sentimiento, que el cuerpo es sexualidad, que el cuerpo es energía, que el cuerpo es espiritualidad, es una totalidad y no es una fragmentación. Por eso el pensarse en las pieles del cuerpo es pensarse que somos muchas capas conformadas de muchos sentimientos, de muchas, no solo lo físico y lo que se ve a simple vista. El cuerpo es visible y es invisible. Y nuestro cuerpo, como lo dije anteriormente, pues está el pasado y está el presente, y esas son las improntas que tenemos cargadas siempre. Somos seres sintientes y la escuela debería reconocerlo, tener presente ese espacio, tal vez en la clase de danza o una nueva clase, no sé, donde pensemos en ese cuerpo en equilibrio, donde se vea el cuerpo desde el ser, donde se aprenda a gestionar emociones, donde yo aprenda a respetar mi cuerpo, porque en la medida que yo respete mi cuerpo, voy a respetar al otro. Donde pueda estar en un espacio sin prejuicios del cuerpo, sin satanizar el cuerpo, un espacio para abrazar, para mirarme al espejo, para mejorar, para saber que puedo crecer desde mi corporalidad, desde mi cuerpo, pero también desde mi conciencia con el otro, desde mi conciencia conmigo mismo, reconocer la responsabilidad de que soy cuerpo y tengo cuerpo, y que mi cuerpo también depende del otro cuerpo, y el otro cuerpo depende de mí, donde todos somos cuerpo, y lo decía Gillette, todos somos cuerpo, el árbol, el águila, el caimán, la flor, todos somos cuerpos, y la escuela nos debería enseñar que hay diferentes cuerpos, semejantes o diferentes, pero que merecen igual respeto. Y termino con una frase que vi en internet que dice: enseñar a un niño no pisar una oruga es tan importante para la oruga como para el niño. Le voy a repetir. Enseñar a un niño no pisar una oruga es tan importante para la oruga como para el niño. Gracias. Muy bien, Patricia. Tiene que ver un poco con ese cuerpo sistémico que a veces el antropocentrismo nos ubicó por encima de los otros seres, inclusive de las orugas. Y claro que sí, Patricia, nuestro cuerpo son una gama de recuerdos también, estamos hechos de recuerdos y de sueños. Le doy la palabra ahora a Carolina, para que tú hables sobre lo sensible. Tienes el micrófono cerrado. Sí, yo hablo desde lo sensible, pero bueno, viendo, digamos, el trabajo que hago a partir de, bueno, un cuerpo somático. Cuerpo en realidad es somático, es soma, bueno, del griego soma, pero es lo que, digamos, a lo largo de mi experiencia, mi memoria, mi vida, algo que siempre me ha cuestionado bastante es el hecho de colocar el cuerpo como algo secundario y no pensar como el cuerpo como un constructor. Bueno, el cuerpo construye vida, pero un constructor de discurso, un cuerpo que además de todo, pensar desde el cuerpo, en realidad es pensar desde el cuerpo
y el hecho de mantener, digamos, ese pensamiento fragmentario que le da prioridad, o sea, lo que es corporal es desvalorizado, lo que es mental, racional es valorizado, toda esta división del pensamiento de Descartes, perdón. Y el hecho de pensar, de regresar al cuerpo, de retornar al cuerpo, me parece que es algo que es hiper necesario, digamos, cuando estamos hablando también como de romper esas epistemologías coloniales que parten de justamente pensar el cuerpo desde esa fragmentación y pensar el ser humano, perdón, desde esa fragmentación mente-cuerpo. Porque además de todo, yo pienso que nuestras culturas del sur tienen ya muy claro eso. Yo, estando en Colombia, tuve la oportunidad de aproximarme bastante de comunidades indígenas. Estando en Brasil, tuve la oportunidad de aproximarme mucho de comunidades del candomblé, de comunidades ancestrales. En África no conozco, pero me imagino que es. Y me doy cuenta la diferencia que tienen en la relación con el cuerpo. Es decir, el cuerpo es fuente de saber, el cuerpo es el que habla, el cuerpo se toma la palabra, por decirlo de alguna manera, haciendo alusión al conversatorio. Y eso me parece súper interesante en la medida en que digamos que esta sociedad, en la medida como está evolucionando y para, digamos, particularmente en el estado en el que hoy estamos, que a mí me deja reflexionar mucho el hecho de estar un cuerpo frente a una máquina, frente a un computador que solamente puede establecer relaciones a partir de un computador que todo lo hace a partir de eso. Bueno, esto es un contexto pandémico, pero a mí me deja pensar que esto puede llegar a ir mucho más allá a lo que sería la automatización del cuerpo. Es el hecho de pensar que tenemos que volver como una manera de resistencia a pensar que esto no puede pasar así y que el cuerpo necesita ser valorizado y que además de todo las epistemologías y las formas de pensamiento del sur estuvieron, bueno, del sur y de otras lateralidades diferentes al pensamiento moderno, al pensamiento occidental, muy claro eso, tenían completamente claro esa necesidad porque no solamente pensar como el cuerpo salud, el cuerpo máquina, el cuerpo entrenamiento físico, el cuerpo rendimiento, como lo ve la cultura occidental, no, es el cuerpo como todo un conjunto viviente que además de todo, el hecho de tener esa posibilidad de entender el cuerpo de esa manera somática, nos hace pensar que podemos establecer incluso de quitarnos limitaciones de cosas que ni siquiera podemos darnos cuenta de todo lo que podemos llegar a ser en cuanto a colectividad, en cuanto a humanidad, en cuanto a equilibrio con la naturaleza, todas estas discusiones que hacen parte de la biopolítica, pero que hacen parte de esa forma de abordar, digamos, el ser humano, de esa forma de olvidarse de que ante todo tenemos esa necesidad de devolvernos a estar como lo dice Patricia, con el hecho de volver a observarnos, de volver, digamos, yo trabajo con una técnica somática que trabaja mucho sobre el tema de la autoimagen. Y es cuál es la autoimagen que yo tengo de mi cuerpo, cuáles las posibilidades, digamos, articulares que tiene mi cuerpo, pero no para rendimiento físico ni nada de eso, sino para investigar quién soy yo realmente. ¿Quién soy yo a partir digamos, de esas sensaciones de peso, de esas sensaciones de oposición, que son tareas físicas, pero que tareas físicas que al ser estudiadas, al ser abordadas, al tener ese espacio de sentirlas, pueden revelar muchas cosas de mí. Por eso se habla de la somatización de sucesos. Cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una incomodidad frente a la vida, hay ciertos lugares donde existen bloqueos. Entonces nosotros no nos damos cuenta porque pensamos, no, es que fue tal cosa, racionalmente establecemos causa-efecto, vamos donde el médico nos da una pasta a la manera así, súper occidental, y no nos estamos dando cuenta que en realidad lo que pasa es
es algo que no está fluyendo entre nosotros, en nosotros, en nuestra corporalidad. Entonces yo como que llamo mucho la atención en síntesis ese hecho de volver al cuerpo somático como una forma de quebrar ciertos patrones, perdón, de pensamiento que han impedido, digamos, que el ser humano, la colectividad, llegue a límites mucho más allá de los que conoce en este momento. Bueno, muy amable. Yo creo que sí, definitivamente necesitamos pensar unas epistemologías centradas en el cuerpo, que nos sustraigan de otras maneras de pensarlo. Desde historias de vida, desde relatos, desde autoimágenes, etcétera. Supremamente importante. Bien, y ahora le doy la palabra a Gillette para que cierre esta primera parte, pues ya son las 7:12. Y en la última partecita vamos a mirar a ver cómo reúno una nueva pregunta para continuar o una pregunta para continuar preguntándonos. Entonces, Gillette tiene la palabra. Gracias. La performance ha sido la posibilidad de expresar todo eso trabajado desde lo sensible, todo eso reconocido desde lo sensible. Y he logrado trabajarla de dos maneras. Uno, como la performance, como la posibilidad de recrear a través de la acción viva la atención del ejercicio de las performatividades. O sea, hacer y transformar, lograr en ese proceso hacer y transformar la experiencia sensible vivida. Pero está el otro elemento que me parece muy importante y es como ruta metodológica. Llevar a la escuela la performance como una ruta metodológica creativa para valorar y registrar las transformaciones de esas performatividades vividas por los estudiantes, por mí en el proceso. Han logrado que pueda hoy decir, se ha logrado tres elementos importantes, ¿no? Ahí en todo este trabajo, indagando con los estudiantes. Uno es esa intersensibilidad de la corporeidad. Otro es nuestras tradiciones y huellas desde la memoria social. Entonces, buscar, entrar, a que podamos reconocer desde el ritmo, desde esa música escuchada por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Algunos estudiantes lograban llegar hasta los tatarabuelos. Y en ese recorrido nacional e internacional de algunos, de cómo fueron llegando hasta Bogotá. Y hay otro aspecto que es nuestra condición sensible, sintiente, desde ese autoconocimiento, que es lo que también se ha trabajado de una manera muy fuerte con Sonia Castillo. Entonces, encontrar eso con los estudiantes ha sido un asunto del aprender a escribir. Y aprender a escribir no significa que no lo sepan hacer, sino que no se hace. Se le huye en la escuela a la escritura. Y reconocer la bitácora como un instrumento sensible, ¿sí? Para poder escribir ahí lo que se siente, lo que se vivió de manera individual y lo que se vivió de manera colectiva, es una apuesta por esas sensibilidades, por esa necesidad, como lo decían, por esa necesidad de reconocernos como parte de este mundo
pero también como responsables de lo que puede llegar a pasar en un futuro. Y de manera consciente necesitamos convocarnos a eso. O sea, todo este trabajo, toda esta investigación, toda esta apuesta por una escuela sensible, es pensarnos en un vivir mejor, ¿no? Para nosotros, pero en un transformar el mundo, vivir el mundo de una manera diferente, construirlo. Pero también está un elemento importante que tiene que ver, que es el círculo de la palabra. Esta herramienta de podernos sentar a reconocernos, a preguntarnos el cómo estamos, el escucharnos todos, el podernos dar un tiempo para reflexionar colectivamente lo que se vive, es la posibilidad de transformar ese hacer y de entrar en un ámbito del reconocernos cuál es nuestro papel o cuál puede ser nuestro papel. ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo vivir dentro de esta sociedad tan desalentadora? Con esa esperanza de que se pueden hacer otras cosas, de ese sentir colectivo. Pero hay un elemento importante y es que he estado acompañada por los maestros en la escuela. En este colegio en el que estoy, el Colegio Antonio Barnuden, iniciamos un proyecto con 2 maestros de la jornada tarde, con Francisco Cázares y Casanovas, y Laura Valencia, de una escuela de identidades culturales, intersensibilidades y derechos, donde nos reunimos con chicos que están ahí en el colegio, pero que son de comunidades indígenas, de los Misak, ¿sí? De Wayuu, pero también tenemos comunidades afro. Entonces, todo este trabajo con ellos, en diálogo constante con los maestros, nos ha llevado a evidenciar la necesidad de estos espacios, de hacer semilleros, de descubrirnos desde el hacer en esta de lo que estamos buscando. Por último, quiero compartir con ustedes mi pieza individual de una performance colectiva que realizamos con el grupo de creación en Performance Pasarela, el cual pertenece a la línea de investigación en estudios críticos de las corporidades, las sensibilidades y las performatividades. Esta pieza individual la titulé Volando mi carne a la deriva. Esta performance se titula Proceso de creación colaborativa, nuestras carnes del confinamiento mientras respirando. Fueron unos ensayos que realizamos con todo el colectivo para performar de manera solidaria nuestra experiencia de lo femenino en esta pandemia, en el confinamiento. Antes de colocar este video, que es corto, quiero decir un fragmento. Dice así: carne soplada, recogida y soltada, regresada y manchada, desanudada, deshojada, soplada, acariciada, desenterrada y volada. Podemos colocar el video, gracias.
Bien, para terminar, quiero, quiero darle la voz a Juan Carlos Piñeros, que escribe a propósito de todo lo que se ha hablado, un poco como desde cada una de sus experiencias, si se presentan solo discriminaciones frente a lo femenino o si también se ha evidenciado discriminaciones en los hombres desde sus prácticas de movimiento. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, nos quedan 6 minutos, prácticamente que sería como minuto y medio antes de cerrar, pero además, antes de darle la palabra a Gillette, luego a Carolina y luego a Patricia, no voy a cortar ese orden, los invitamos para que el 3 de diciembre vamos a cerrar con la última parte ya de estos diálogos a propósito de cómo el cuerpo se toma la palabra. Entonces, Gillette, le doy la palabra. Gracias. Bueno, en una sociedad patriarcal como esta, lo femenino no solamente es una condición de la mujer, sino pues también del hombre. De hecho, en la naturaleza la encontramos. Desde ahí yo creería que podría, desde lo que estoy trabajando, plantear la importancia de prestarle atención a lo femenino. Es indispensable detenernos y pensarnos en qué es lo que viene afectando y cómo podemos transformarlo. Reconocer lo valioso y lo importante en el mundo. Gracias. Pues la discriminación de lo femenino y el hombre, ¿no? Pues digamos que hacia la mujer, pues tradicionalmente por un sistema patriarcal hay muchas limitaciones. Eso se puede ver cuando vemos las estadísticas de violencia contra la mujer, las estadísticas de asesinato contra las mujeres. Y pienso que eso justamente es una manera de impedir que una mujer viva su cuerpo como lo quiere vivir. Y eso me parece, por eso pienso, como lo dice Gillette, que hay algo que hay que prestarle mucho atención. Yo no hablo de la feminidad, yo hablo del cuidado del género femenino, porque digamos que en estas consecuencias, toda esta ola de violencias contra las mujeres habla mucho de esa limitación y de esas opresiones que se ejercen sobre el cuerpo femenino. Ya, muchas gracias. Bueno, y para finalizar un poco la carga de discriminación, de señalamiento, de ser una dama, de tienes que comportarte, es a lo femenino. Y la discriminación hacia el hombre está a lo femenino. ¿Qué quiere decir esto? Si un hombre llora, el llorar es femenino. O sea, como que encasillamos ciertos comportamientos, ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertas maneras a la mujer. Y si un hombre lo hace, lo vamos a inferiorizar porque la mujer es inferior, supuestamente. O sea, tenemos todavía un pensamiento muy cargado, machista. Entonces, si llega el hombre, ¿no? Si el hombre es el ejemplo, si el hombre es el que cuida al niño, lava la loza, lo cogieron de marrano. O sea, se empieza a señalar. ¿Por qué? Porque hay unas cargas que van a la mujer, entonces hay una discriminación. A los niños les enseñamos que no llore, que no puede jugar con una muñeca. Entonces, sí hay discriminaciones, pero es desde el ser femenino. Por eso hay que cuidar un poco lo que dice Gillette, articulándolo con lo que dice Carolina, el género, las acciones,
los comportamientos, los índices de violencia son gigantes y es porque tenemos dos polos opuestos. Y esto lo hace una mujer y esto no lo puede hacer una mujer. Y esto lo hace el hombre y esto no lo puede hacer la mujer y menos la mujer, porque es una carga mucho más amplia para la mujer. La lucha que hemos tenido es gigantesca y no podemos dejar perder nada. Al contrario, tenemos que seguir luchando por las mujeres que no tienen voz, por las que aún callan y por las que aún creen en el machismo y en el patriarcado. Y la lucha tiene que continuar cada vez más fuerte, porque los hombres sí tienen derecho a llorar. Y con eso termino. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, finalmente, para cerrar, les deseo feliz noche, feliz tarde. Creo que aquí el cuerpo se tomó la palabra y se dijeron cosas supremamente importantes, supremamente bellas para seguirlas pensando. Entonces, feliz noche y muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos el 3 de diciembre para cerrar. Muchas gracias.